¿Alguna vez sentiste que todo lo que amabas desapareció de la noche a la mañana? Tal vez fue un trabajo, una relación, un proyecto que parecía seguro, o incluso la sensación de estabilidad que creías inquebrantable. Ese vacío repentino, esa sensación de que el suelo se abrió bajo tus pies, es algo que todos experimentamos alguna vez, y sin embargo, pocos saben cómo enfrentar ese momento sin miedo, sin resentimiento, sin sentir que el universo conspira contra nosotros. Lo que nadie te dice es que esa pérdida, ese golpe inesperado, no es un error ni una injusticia. No es un castigo ni una señal de fracaso. Lo que percibimos como desaparición es, en realidad, un espacio que el universo abre para que algo nuevo entre en nuestra vida. Pero para ver eso, primero necesitamos entender el sentido profundo de lo que ocurrió. Cuando algo se va, lo primero que sentimos es resistencia. Aferramos nuestra mente y nuestro corazón a lo que se perdió. Queremos regresar el tiempo, rehacer la historia, controlar aquello que ya no podemos tocar. Es natural, es humano. Pero aquí está la verdad que pocos se atreven a admitir. Mientras te aferres, bloqueas la transformación que esa pérdida te ofrece. Mientras mires hacia atrás, ciegamente, no notarás la puerta que se abre frente a ti. Imagina por un momento que tu vida es un jardín. Cada cosa que el universo te permite sostener y cada cosa que te arrebata son semillas de aprendizaje. Cuando algo se va, la tierra queda libre, lista para recibir nuevas semillas. No es el final, es un reinicio. Cada golpe inesperado es un recordatorio silencioso de que no somos víctimas de la vida, sino co-creadores de nuestra realidad. Y aunque en el momento duele, esa misma energía que hoy sientes como pérdida puede convertirse mañana en tu mayor impulso, en la chispa que te haga expandir tu mundo. La clave está en aceptar la experiencia sin juicios, sin culpas, sin cuestionar la justicia del universo. Permítete sentir, llorar si es necesario, pero luego observa lo que queda, un espacio nuevo, vacío y potente, listo para transformarte. Nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede sustituir tu responsabilidad de abrir los ojos y reconocer que aquello que se fue tenía un propósito oculto. Hoy te invito a mirar el golpe inesperado desde otra perspectiva. Ese momento que te dejó sin palabras, sin control, sin seguridad, no es un accidente. Es la llamada a despertar, a mirar más allá del dolor inmediato y descubrir la oportunidad que siempre estuvo allí, oculta tras la pérdida. Porque lo que parece arrancarte algo, en realidad te está empujando hacia tu expansión más grande. El primer paso para transformar el golpe inesperado en poder personal es simple, pero profundo. Acepta que ocurrió, permite que el dolor cumpla su función y prepárate para recibir lo que viene. Esta es la semilla que, si decides regarla, crecerá en algo que jamás imaginaste. El universo no nos quita para destruirnos. Nos quita para obligarnos a crecer, para mostrarnos que incluso en la pérdida más dolorosa, siempre hay un camino hacia algo más grande. Y ese camino comienza ahora, en este momento, justo después de entender que el golpe inesperado no es el final, sino el principio. El dolor, todos lo hemos sentido. Ese peso en el pecho, esa punzada que parece no dejarnos respirar, ese vacío que se instala cuando lo que amábamos se desvanece. Y en ese momento, nuestra primera reacción suele ser resistir, luchar, culpar al mundo, al destino, incluso al universo. Pero aquí está la verdad que pocos se atreven a aceptar. El dolor no es un castigo. El dolor no es un enemigo. El dolor es un maestro. Jacobo Greenberg nos enseñó que la realidad no está hecha para castigarnos, sino para reflejar nuestras estructuras internas. Cada pérdida, cada golpe inesperado, cada decepción, es un espejo. Un espejo que nos obliga a mirar hacia adentro y a enfrentar aquello que no habíamos querido ver. Lo que se va, lo que desaparece, lo que sentimos que nos arranca de golpe, tiene un propósito profundo. Mostrarnos dónde estamos atrapados, donde nos hemos limitado, y sobre todo, donde reside nuestro poder creativo. El dolor nos señala. Nos dice, mira aquí,
Mira en ti lo que aún no has transformado. Puede ser miedo, resistencia, dudas, inseguridad. Lo que sentimos como sufrimiento externo es, en realidad, una invitación interna. Nos empuja a cuestionarnos, a dejar de buscar respuestas fuera y a descubrir la fuerza que siempre estuvo dentro de nosotros. Cuando aprendemos a escuchar al dolor, deja de ser enemigo y se convierte en guía. Nos enseña a soltar lo que no nos sirve, a despejar nuestro camino, a afinar nuestra conciencia. Nos hace conscientes de que la vida no sucede en nuestra contra. Sucede para que despertemos, para que nos volvamos responsables de nuestra experiencia, para que recordemos que somos co-creadores de todo lo que nos rodea. Pensemos en un río que arrastra piedras. A veces, la corriente golpea con fuerza, rompe barreras y arrastra obstáculos. Al principio parece brutal, injusta, despiadada. Pero, si observamos con atención, descubrimos que esa misma corriente limpia el lecho del río, allana el camino, y permite que el agua fluya más libre, más poderosa. El dolor funciona de la misma manera. No nos arrastra para destruirnos, nos impulsa a crecer, a expandir nuestra percepción y a transformar nuestra vida desde el interior. Cada vez que sentimos esa pérdida, ese vacío, esa tristeza intensa, podemos elegir resistir o aprender. Podemos enfocarnos en lo que ya no tenemos o en lo que esa experiencia nos revela. Nuestro poder para crear, nuestra capacidad para adaptarnos, nuestra habilidad para elevarnos más allá de lo que pensábamos posible. El dolor que enseña nos conecta con nuestra esencia. Nos obliga a mirar dentro y descubrir que somos más fuertes, más sabios y más creativos de lo que jamás imaginamos. Nos recuerda que la vida nunca nos quita sin razón. Nos quita para que despertemos, para que recordemos que incluso en la sombra, en la pérdida, existe la oportunidad de expandirnos y de crear algo extraordinario. Acepta tu dolor. Escúchalo. Aprende de él. Porque en su enseñanza está la llave para transformar la pérdida en poder, la tristeza en claridad, y el golpe inesperado en un camino hacia tu mayor expansión. ¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que sientes que has perdido nunca fue realmente tu castigo, sino tu liberación? Que cada puerta que se cierra, cada sueño que parece desvanecerse, cada relación que termina, es el universo empujándote hacia algo más grande, algo que tu mente limitada aún no puede imaginar. Jacobo Greenberg nos recuerda que la realidad no actúa al azar ni para herirnos. Todo lo que nos quita, lo que nos parece injusto, tiene una razón profunda. Nos libera de aquello que nos limita, de aquello que nos detiene, de aquello que nos mantiene estancados en patrones que no nos sirven. Imagina a alguien aferrado a un objeto roto, a una relación que ya no funciona, a un trabajo que le consume y lo desagrada. Mientras se aferra, no puede ver el camino que está frente a él. No puede percibir las oportunidades que esperan silenciosas, esperando que su mano se abra y su corazón se libere. El universo, en su infinita sabiduría, actúa como un maestro silencioso. Quita lo que impide nuestro crecimiento, lo que obstaculiza nuestra expansión, y crea espacio para lo que realmente necesitamos. El espacio vacío que sentimos cuando algo se va no es un vacío sin sentido. Es un lienzo en blanco donde lo nuevo puede aparecer. Es el primer paso hacia la creación de una realidad más alineada con nuestra esencia, con nuestro propósito y con nuestro poder interior. Visualiza esta escena. Una persona sostiene con fuerza un objeto roto, tratando de repararlo, aferrándose al pasado, resistiéndose a dejarlo ir. Siente miedo, ansiedad, tristeza. Cada intento por mantenerlo la mantiene atascada, mirando siempre hacia atrás, hasta que llega el momento de soltar. Ese instante de rendición, de aceptación, abre una nueva perspectiva. De repente, lo que antes no podía ver, se vuelve evidente. Nuevas oportunidades, nuevas conexiones, nuevas ideas fluyen hacia su vida, simplemente porque su mano se abrió y su corazón permitió que algo nuevo entrara. Esta es la razón que nadie te dice. El universo no te quita por crueldad ni por azar. Te quita para que avances, para que evoluciones,
para que descubras que tu vida no está limitada por lo que pierdes, sino por lo que te niegas a soltar. Cada pérdida es una invitación a liberarte de tus miedos, de tus apegos y de tus creencias limitantes. Cada pérdida es una señal de que algo más grande te espera, algo que no podías sostener mientras mantenías la mano cerrada. Acepta que el universo actúa en tu favor, incluso cuando no lo entiendes. Su intención es abrir espacio para que algo mejor, más auténtico, más poderoso, llegue a ti. Su tarea no es castigarte, sino liberarte de lo que te detiene, para que puedas caminar hacia tu expansión más profunda y verdadera. Recuerda, lo que el universo te quita es la llave que desbloquea tu potencial. Lo que parece una pérdida es en realidad un regalo disfrazado. Todo aquello que te sujeta y te limita debe irse, para que tu vida pueda recibir lo que realmente mereces. Soltar no es un accidente. Soltar no ocurre porque el tiempo pase o porque alguien te diga ya es momento. Soltar requiere decisión consciente, disciplina emocional y claridad sobre lo que realmente quieres que ocupe el espacio que la vida te ha liberado. Hoy descubrirás cómo transformar la pérdida en tu mayor oportunidad, cómo convertir el dolor en expansión y cómo obligarte a soltar lo que el universo ya te quitó. El primer paso es simple, pero poderoso: reconocer la pérdida. No finjas que no duele. No te engañes pensando que si ignoras la ausencia, todo volverá a ser igual. Mira lo que se ha ido, siente la tristeza, la frustración, el vacío. Nombrar la pérdida es el primer acto de libertad. Es aceptar que algo terminó para abrir espacio a algo mejor. Cada emoción que surge es un mensaje de tu interior, indicándote que tu realidad necesita un cambio y que tú tienes la capacidad de crearlo. El segundo paso es identificar lo que realmente quieres que ocupe ese espacio. No basta con soltar por soltar. Debes saber qué quieres recibir. Hazlo con claridad y detalle. Visualiza cómo quieres sentirte, qué quieres crear, qué relaciones, proyectos o experiencias deseas atraer. Cuando defines con precisión tu intención, el universo sabe dónde colocar lo que liberaste. Cada pérdida se convierte en un espacio consciente, listo para recibir tu próxima expansión. El tercer paso es crear rituales diarios de liberación. La mente y el corazón necesitan entrenamiento, y la disciplina diaria es lo que convierte la teoría en transformación. Puedes escribir, anota tus miedos, tus pérdidas, y luego escribe tu intención de dejarlo ir. Puedes meditar, respira profundamente, imagina cómo lo sueltas y cómo el espacio se llena de luz y posibilidades. Puedes repetir afirmaciones: suelo lo que ya no me sirve. Hago espacio para lo que me eleva. Mi vida fluye hacia la abundancia y la expansión. Hazlo cada día, incluso 5 minutos, pero hazlo sin excusas. La constancia convierte el soltar en un hábito, y el hábito en libertad. Recuerda, soltar no es rendirse, es reclamar tu poder. Cada objeto, cada persona, cada situación que el universo te quita no es un castigo. Es un recordatorio de que tu capacidad de crear es más grande que cualquier apego. Cuando te obligas a soltar, no solo liberas lo que te detiene, sino que activas tu energía creativa, tu claridad mental y tu alineación con aquello que realmente deseas. Visualiza tu vida como un río. Cada pérdida que resistes es una piedra que bloquea el flujo. Cada cosa que sueltas conscientemente es un tramo que se libera, permitiendo que el agua fluya, clara, fuerte y llena de posibilidades. Cuanto más practiques el arte de soltar, más rápido tu vida se mueve hacia aquello que realmente merece tu energía, tu tiempo y tu amor. Hoy, haz la decisión consciente, reconoce, identifica y crea rituales de liberación. Oblígate a soltar. El espacio que dejas vacío no está perdido, está esperando ser llenado por tu próximo nivel de expansión, por tu mayor versión, por lo que el universo siempre quiso darte. Has llegado al último paso de este viaje, y lo que quiero que recuerdes es algo profundo. El vacío que sientes no es ausencia, es espacio para tu expansión. Todo lo que el universo te quitó, todo lo que perdiste y que parecía injusto, no era un castigo.
Era una invitación silenciosa para que recordaras algo que olvidaste. Tu poder creativo, tu capacidad de atraer, tu habilidad para transformar cualquier situación en oportunidad. Cuando soltar se convierte en acción consciente, tu realidad comienza a cambiar. Lo que antes parecía imposible, ahora se vuelve visible. Cada pérdida deja un hueco que tu intención puede llenar con algo mejor, algo más grande, algo alineado con tu verdadero potencial. Imagina una puerta cerrada que finalmente se abre. Detrás de esa puerta, hay un mundo de posibilidades infinitas que siempre estuvo ahí, pero que solo se revela cuando decides soltar lo que te limita. Este es el momento de reconocer tu poder. Cada decisión de liberar, cada ritual que practicas, cada pensamiento que rediriges hacia lo que deseas, activa un mecanismo silencioso en tu interior. La capacidad de atraer experiencias que antes ni siquiera podías imaginar. Ya no eres la misma persona que resistía el cambio, que se aferraba al pasado. Ahora eres alguien que comprende que el dolor, la pérdida y la incertidumbre son solo herramientas del universo para empujarte hacia algo más grande. La expansión de tu realidad no es un evento externo, es un proceso interno. Cada vez que eliges soltar, estás reescribiendo tu historia. Estás creando un espacio donde lo imposible se vuelve posible. Y lo más sorprendente, cuanto más sueltas, más claro se vuelve tu camino. Las sincronicidades aparecen, las oportunidades llegan y las decisiones correctas fluyen con naturalidad. Lo que parecía un vacío ahora es un campo fértil, listo para que plantes la semilla de tu vida ideal. Recuerda esto, el universo no te quita para castigarte, sino para obligarte a recordarte a ti mismo quién eres y de lo que eres capaz. No mires atrás con miedo o con arrepentimiento. Mira hacia adelante con curiosidad, con confianza y con el compromiso de ser la versión más grande de ti mismo. Cada pérdida, cada cambio, cada momento de incertidumbre es una señal de que estás en el camino correcto, de que estás expandiendo tu conciencia y tu realidad. Hoy te desafío a un acto de valentía. Suelta lo que te detiene. Hazlo con intención, con conciencia, con amor hacia ti mismo. Observa cómo tu mundo cambia cuando permites que lo que ya no te sirve se vaya, y cómo se abre un espacio para recibir experiencias que antes parecían fuera de tu alcance. Si este video te ayudó a entender cómo transformar la pérdida en expansión, suscríbete al canal para no perderte más contenidos que te guían a desbloquear tu poder y tu potencial. Comparte este video con alguien que necesite abrir la puerta a su verdadera grandeza, porque la transformación se multiplica cuando se comparte. Recuerda, soltar es crear, y crear es vivir plenamente.